Mi mejor amigo me salvó la vida en un accidente. Luego descubrí que él lo causó. No recuerdo mucho del accidente. Los médicos dicen que es normal, que el cerebro bloquea los momentos más difíciles. Lo que sí recuerdo es la sensación de flotar, todo en cámara lenta, y el sonido del metal retorciéndose, que todavía escucho a veces. Pero sobre todo, recuerdo despertar en el hospital y ver el rostro de mi mejor amigo, Daniel, sentado junto a mi cama. Pensé que no lo lograbas, hermano, me dijo con la voz quebrada. Pensé que llegaba tarde. Eso fue hace 3 años. 3 años en los que Daniel ha sido mi héroe. Déjenme retroceder para que entiendan la historia completa. Daniel y yo nos conocimos en la universidad. Él era el tipo callado que estudiaba ingeniería mecánica. Yo, el social, que estudiaba administración de empresas. Nos complementábamos. Yo lo sacaba de su zona de confort y él me ayudaba a ser más pensante. Fuimos inseparables. Cuando conocí a Laura en nuestro 3er año, Daniel fue el primero en saberlo. Le conté emocionado sobre esa chica, increíble, de psicología, que me había sonreído. Suena especial, me dijo con una sonrisa. Ve por ella. Y fui. Laura era todo lo que yo no sabía que estaba buscando. Inteligente, compasiva, con un sentido del humor increíble. Tenía esta manera de escuchar, que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Sus ojos verdes se iluminaban cuando hablaba de sus sueños de ser terapeuta infantil, y tenía unas pecas en la nariz que me encantaban. Usaba una fragancia suave de vainilla, que siempre se quedaba en mi ropa, después de abrazarla. Daniel siempre fue amable con ella. Los 3 salíamos juntos. Laura le caía bien, o eso parecía. Nos graduamos, conseguimos trabajos, y la amistad continuó. Le propuse matrimonio a Laura 2 años después. Daniel fue mi padrino de bodas. Su discurso en la recepción hizo reír y llorar a todos. Habló de nuestra amistad, de cómo Laura me había hecho mejor persona, y sobre cómo él esperaba encontrar algún día lo que nosotros teníamos. Al amor verdadero, brindó, y a los amigos que son familia. Chocamos nuestras copas. Laura me apretó la mano y susurró: somos muy afortunados de tenerlo. Y yo pensaba lo mismo. Los primeros años de matrimonio fueron geniales. Compramos una casa, Laura abrió su propia práctica terapéutica, y yo trabajaba en consultoría. Daniel vivía cerca y cenábamos juntos, al menos una vez por semana. Bromeaba diciendo que Laura había puesto el estándar muy alto para cualquier otra mujer. Necesitas encontrar a alguien tan especial como ella, le decía yo. Él solo sonreía de manera extraña y cambiaba de tema. Ahora que lo pienso, hubo señales, pequeñas cosas que yo ignoré porque confiaba completamente en él. Como la vez que llegué temprano a casa y encontré a Daniel en nuestra sala. Laura dijo que había venido a dejar unos documentos míos, pero había algo en su lenguaje corporal, como si hubiera interrumpido algo. Cuando le pregunté a Laura, me dijo que estaba siendo paranoico. O la vez que Daniel casualmente apareció en el mismo restaurante donde celebrábamos nuestro aniversario. ¡Qué coincidencia!, dijo con una sonrisa. Laura comentó que era raro, pero yo lo defendí. Es un lugar popular, dije. Fui tan confiado. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle like al video y seguirme para no perderte cómo termina. Continuemos. El día del accidente era un viernes. Estaba especialmente emocionado. Laura y yo llevábamos meses intentando tener un bebé, y esa mañana me envió un mensaje diciendo que necesitaba hablar conmigo. Interpreté que finalmente teníamos buenas noticias. Estaba tan distraído por la anticipación que casi no presté atención a nada más. Salí de la oficina a las 6. Puse mi playlist favorita y conduje por la carretera de siempre. Había una curva pronunciada en esa ruta, seguida de una bajada. Siempre reducía la velocidad allí, pero ese día, cuando pisé el freno antes de la curva, no pasó nada. Pisé más fuerte nada. El pedal llegó hasta el fondo. El pánico me invadió. Volví a intentarlo, bombeando el freno desesperadamente. Nada en el coche seguía acelerando por la inercia de la bajada. Los siguientes segundos fueron caóticos. Intenté usar el freno de mano, cambiar de marcha. La curva se acercaba demasiado rápido. A mi derecha, un barranco. A mi izquierda, árboles. No iba a lograrlo. Giré el volante hacia los árboles, esperando que fueran más seguros que el barranco. Mi último pensamiento fue: Laura, el bebé, por favor que no esté embarazada. El impacto fue violento. El sonido del metal, el airbag, el vidrio rompiéndose, dolor agudo en mi pierna, en mi pecho, en mi cabeza, y luego oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando empecé a recuperar la conciencia, lo primero que percibí fue el olor a goma quemada y aceite. Y luego, escuché una voz. Era Daniel. Aguanta, aguanta,
Hermano, ya viene ayuda, quédate conmigo. Sentí sus manos tratando de sacarme del coche. El dolor era insoportable. Lo siento, sé que duele, pero tengo que sacarte de aquí. Me sacó del auto destrozado y me recostó en el pasto. Se quitó su chaqueta y la puso bajo mi cabeza. Podía ver su rostro pálido, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Vas a estar bien, repetía. Las sirenas se acercaban. Recuerdo pensar, incluso a través del dolor, qué afortunado era de tener un amigo como él. En los paramédicos llegaron. Daniel les explicó todo con una claridad impresionante. Lo último que recuerdo de ese día fue estar en la camilla y ver a Daniel de pie, con manchas en su camisa y esa expresión en su rostro que yo interpreté como preocupación profunda. Ahora me pregunto si era algo completamente diferente, si era culpa, si era satisfacción, si era el principio de un plan que yo era demasiado confiado para ver venir. El héroe que me salvó la vida era también el arquitecto de mi casi muerte. Desperté en el hospital al día siguiente. Todo se sentía borroso y distante por los medicamentos, pero lo primero que vi fue a Laura. Estaba sentada a mi lado, sosteniendo mi mano, con la cara hinchada de llorar. Cuando abrí los ojos, ella soltó un sollozo. Pensé que te perdía, susurró. ¿Y no te había dicho que? Pregunté con la voz rasposa. Ella sonrió entre lágrimas. Que estoy embarazada, ande 8 semanas. Iba a decírtelo anoche. A pesar del dolor y la confusión, una ola de felicidad pura me inundó. Íbamos a ser padres. Yo había sobrevivido. Íbamos a tener un bebé. Ann, eso es increíble, logré decir. Justo en ese momento, Daniel apareció en la puerta con 2 cafés. Al vernos, su rostro se iluminó con alivio. ¿Buenas noticias?, preguntó. Laura asintió, radiante. Le estaba contando sobre el bebé. Daniel dejó los cafés y puso una mano en mi hombro. Felicidades, hermano. Van a ser padres increíbles. Luego miró a Laura con un afecto que, en ese momento, me pareció fraternal. Felicidades a ambos. Los días siguientes fueron un lío de médicos, dolor y medicación. Me dijeron que tuve mucha suerte. Una fractura de pierna, costillas lastimadas y una conmoción cerebral leve. Estaba relativamente bien para la gravedad del accidente. Pero si tu amigo no te hubiera ayudado cuando lo hizo, dijo un doctor, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Daniel se convirtió en el héroe. Los noticieros locales cubrieron la historia. Vi la entrevista desde mi cama. Él se veía humilde, restándole importancia a sus acciones. Solo hice lo que cualquiera haría. Decía, es mi mejor amigo. Mi hermano, la reportera, estaba fascinada. Pero, ¿no tuvo miedo? No pensé en eso, respondió. Solo pensé en ayudarlo. Mi familia lo adoraba. Mis padres llegaron desde otro estado, y mi madre lloró abrazada a él, agradeciéndole. Mi padre, un hombre de pocas palabras, le dijo que nuestra familia estaría eternamente en deuda. Los amigos empezaron a llamarlo el héroe, un apodo que parecía incomodarlo. Siempre desviaba el tema, diciendo, no es para tanto, pero él lo había hecho, y eso significaba todo para nosotros. La investigación del accidente fue corta. Un inspector determinó que fue una falla mecánica en los frenos. Estas cosas pasan, me dijo. El auto tiene 10 años. Las piezas se desgastan. Mi seguro declaró el auto como pérdida total, y con ese dinero compré uno nuevo, mucho más seguro. Laura insistió en eso. Estaba comprensiblemente preocupada. Mi recuperación física fue lenta. Muletas por 8 semanas. Fisioterapia 3 veces por semana. Laura me llevaba a cada cita. Su embarazo empezaba a notarse. Una pequeña curva que crecía cada día. Durante ese tiempo, Daniel fue una presencia constante. Traía comida, ayudaba en la casa, nos hacía compañía. Se convirtió en una parte fundamental de nuestra rutina. Un día, mientras él cortaba el césped y yo me sentía inútil en el porche, le dije, no tienes que hacer todo esto. Quiero hacerlo, respondió. Ustedes son mi familia. Laura nos trajo limonada. Eres afortunado de tenerlo, me dijo.
Y tenía razón. O eso creía. Hubo momentos en esos meses en los que noté cosas. Pequeñas cosas. La forma en que Daniel miraba a Laura, cuando ella no se daba cuenta, cómo sus ojos se quedaban en ella un segundo de más, o cómo ella se reía de sus chistes de una manera más íntima. A veces los encontraba hablando en voz baja en la cocina, y se callaban cuando yo entraba, pero siempre aplastaba esos pensamientos. Era ridículo. Era mi mejor amigo y mi esposa embarazada. El trauma, los medicamentos, seguro, era paranoia. Para cuando pude caminar sin muletas, Laura estaba en su 6º mes. Convertimos el cuarto de huéspedes en el cuarto del bebé. Paredes amarillas, una cuna que Daniel ayudó a armar, estantes llenos de libros y peluches. Un día, mientras pintábamos los últimos detalles, Daniel bromeó: ¿han pensado en nombres? ¿Qué tal, Daniela? Nos reímos. Sería un bonito homenaje, le dije. Pero creo que necesitamos algo más original. Él sonrió, pero había algo en su tono que sonaba casi esperanzado. 2 semanas después, supimos que era niña Emma. Laura lloró de felicidad. Yo sentí una mezcla de emoción y temor. Iba a ser padre de una niña. Daniel fue uno de los primeros en saberlo. «Es una niña», le grité por teléfono. «Vamos a tener una niña». Su voz sonaba genuinamente feliz. «Felicidades, papá». Papá iba a ser papá. Los últimos meses pasaron volando. La fiesta del bebé, clases de preparación, compros. Último minuto. Daniel seguía ahí, ayudando a instalar el asiento del auto, acompañándonos a citas médicas. «Es como un tío orgulloso», comentó Laura una vez. «Va a ser un tío increíble para Emma». Yo asentí, pero sentía una extraña incomodidad en el pecho que no podía nombrar. No eran celos. Era algo más sutil. Emma nació una fría noche de noviembre. Después de horas agotadoras, nuestra hija llegó al mundo llorando con fuerza. Era perfecta, pequeña, arrugada, con mucho pelo oscuro. Cuando la enfermera se la puso a Laura en los brazos, mi esposa se veía radiante y exhausta. «Hola, Emma», susurró. «Te hemos estado esperando». Al sostenerla, sentí que mi corazón iba a explotar. Era mi hija mi propósito. Juré protegerla siempre. Daniel llegó al hospital más tarde, con flores y un oso de peluche gigante. Cuando le mostré a Emma, la miró con una ternura que me conmovió. «Es hermosa», dijo suavemente. «Se parece a Laura». Y era verdad. Tenía los ojos de su madre. «¿Quieres sostenerla?», le pregunté. Él extendió los brazos con cuidado y la meció con una naturalidad que me sorprendió. «Hola, pequeña Emma», murmuró. «Bienvenida al mundo». Laura sonrió desde la cama. «Va a ser el mejor tío». Daniel no respondió. Solo siguió mirando a Emma con esa expresión que no podía descifrar. Ternura, sí, pero había algo más. Algo que me hizo sentir una profunda incomodidad. Y esa incomodidad, esa pequeña duda que había estado ignorando, estaba a punto de crecer hasta convertirse en una verdad monstruosa que destrozaría mi vida por completo. Si crees que sabes lo que pasó después, te equivocas. La historia apenas comienza. Los primeros meses con Emma fueron agotadores de la manera que solo los nuevos padres entienden. Noches sin dormir, cambios de pañales, llanto. Laura y yo funcionábamos como zombies, sostenidos solo por café. Daniel venía a ayudar cuando podía. Traía comida. Sostenía a Emma para que Laura pudiera ducharse. Cambiaba pañales sin quejarse. Era el tío perfecto. Una noche, observándolo mecer a Emma con tanta ternura, me sentí culpable por todas las veces que había dudado de él. Este hombre me había ayudado. Había estado ahí para nosotros. Amaba a mi familia como si fuera suya. Yo era un tonto por haber pensado lo contrario. Cuando Emma tenía 6 meses, volví al trabajo. Mi pierna estaba casi al 100%. Por esa época, Daniel recibió un ascenso. Celebramos en casa. Por el éxito, brindé. «Te lo mereces», él respondió. «Por la familia».
por estar ahí cuando más importan. Fue una noche perfecta. Una de esas en las que crees que todo está bien con el mundo. Qué confiado fui. A los siguientes 2 años pasaron rápido. Emma creció. Celebró su segundo cumpleaños, en el parque. Daniel, como siempre, estaba ahí, siendo el tío perfecto. Laura y yo teníamos nuestros problemas, como cualquier pareja. Ella parecía distante a veces. Cuando le preguntaba, decía que solo estaba cansada. Hace 3 meses, todo cambió. Estaba limpiando el garage mientras Laura y Emma estaban en una clase de música. Entre cajas viejas, encontré una que no reconocí. La abrí. Dentro había piezas de auto, componentes del sistema de frenos, mangueras que parecían cortadas deliberadamente. Mi corazón empezó a latir más rápido. En el fondo de la caja encontré un papel doblado. Era un recibo de una tienda de autopartes, fechado 2 días antes de mi accidente. El nombre en el recibo era Daniel Thompson. El mundo pareció detenerse. Las piezas, el recibo, la fecha, todo encajaba. Me senté en el suelo del garage, recordando los días previos al accidente. Daniel insistiendo en revisar el auto por seguridad. Daniel llevándolo al taller, por mí a Daniel, devolviéndome las llaves, con una sonrisa. Esa noche no dije nada. Tan solo observé las miradas entre Laura y Daniel. Los silencios. La forma en que Laura se tensaba cuando él se iba. No dormí. Al día siguiente, enfrenté a Laura. No grité. Solo puse el recibo sobre la mesa. Explícamelo. Dijan. Ella palideció. No preguntó qué eran. No fue mi idea. Susurró. Y entonces todo se rompió. Daniel estaba enamorado de ella, desde antes de que Emma naciera. Ella lo rechazó, pero él nunca se fue. Se quedó cerca, esperando. Cuando supo del embarazo, algo cambió en Ellen. El accidente no fue planeado para matarme, dijo Laura llorando, solo para dejarme fuera del camino, para que ella necesitara ayuda, para que él pudiera ocupar mi lugar. No supe qué dolió más al saber que mi mejor amigo intentó matarme, o que mi esposa guardó el secreto durante años. Esa misma semana, fui a la policía. Las pruebas eran suficientes. Las piezas, el recibo, las cámaras de la tienda. Daniel fue arrestado un martes por la mañana. No opuso resistencia, solo me miró mientras se lo llevaban. Yo la iba a cuidar, dijo. Mejor que tú. Nunca lo volví a ver. Laura y yo intentamos terapia, por Emma, por nuestra historia. Pero algunas grietas no se reparan. La confianza no vuelve. Nos separamos de manera tranquila, silenciosa. Hoy vivo solo con Emma la mitad del tiempo. Cojeo un poco cuando llueve. A veces pienso en lo fácil que fue confiar, en lo peligrosa que puede ser una fachada perfecta, y en cómo el verdadero peligro casi nunca viene de un extraño, sino de alguien que sabe exactamente dónde tocar para que todo se rompa.